esta no, pero Dios me escuchará. Lo importante, recordemos, de nuestro tema es que no dudemos. El título es ¿por qué dudas? Verso 2 dice: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche y sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, o sea, lo hacía y lo hacía y lo hacía. Tal vez, repito, no en el momento Dios dio la respuesta, tal vez no en el momento Dios se glorificó, pero lo llegó a hacer, amén, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Verso 3 dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Dice el salmista David: tenía yo problemas, tenía yo angustias, tenía yo necesidad. Mira, tal vez era una enfermedad, tal vez era una deuda, tal vez era algún otro problema, pero el salmista David reconoce que él clamaba porque tenía necesidad. De hecho, en el verso 10 dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. O sea, puede no ser tu enfermedad, no puede ser tu necesidad igual que la mía, tal vez lo que tú tienes es una deuda o no sé, pero el salmista David nos dice, tenemos que seguir clamando. Hoy ponía yo como ejemplo que a veces un padre, queriendo corregir a sus hijos, les dice: mira, hijo, no vayas por ese camino, hijo, no vayas por ese camino, hijo, detente, hijo. Y si el hijo no obedece, carnalmente el padre llega a desesperarse: hijo, si no me haces caso te voy a poner una tunda que te vas a acordar todos los días de tu vida. Y precisamente eso dice el libro de Jeremías en el capítulo 20 y 21. Dios, después de haber hablado tantas veces a su pueblo, después de tanto hacerles la exhortación que se volvieran a Él y no viendo respuesta, entonces el profeta, o Dios a través del profeta Jeremías, dijo: en aquel día, en el día de tu angustia, te voy a mostrar mi espalda o mis espaldas y no mi rostro. No porque Dios no te quiera, no porque Dios no te escuche, no porque Dios no te ame, sino porque a veces Dios quiere que aprendamos a humillarnos, a reconocerlo, a adorarlo, a alabarlo, a buscarlo, a reconocer que nosotros sin Él no somos nada. Él sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no somos nada. Amén. En el verso número 11 dice: me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Eso es lo que tenemos que hacer. Tener una visión, una esperanza, una motivación en la grandeza de Dios. Decir: Señor, tú eres grande y para ti nada es imposible. Yo he visto tus obras, yo he visto tus maravillas, yo he visto los milagros que tú has hecho en mi vida o que has hecho en la vida de los demás, de mis hermanos en Cristo, o he leído tu palabra y he visto cuántos milagros a través de tu palabra hiciste en tu pueblo, cómo lo sacaste de Egipto, cómo enviaste 10 señales a Israel, cómo abriste el mar rojo. Yo voy a ver, Señor, y me voy a deleitar y voy a tener confianza en tus milagros, en los milagros que tú has hecho. Amén. Recuerden, nuestro tema es ¿por qué dudas? En el libro de Marcos, capítulo 4, a partir del versículo número 35 al 41, aleluya. Libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41, la palabra bendita de Dios nos habla de la tempestad, cómo el Señor Jesús calma una tempestad. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados?
¿cómo no tenéis fe? Hay algo que me llama la atención. El Señor Jesús iba ahí, iba en la barca. Los discípulos ya habían visto milagros, prodigios, señales, maravillas. Los discípulos ya conocían el poder del Señor Jesús. Sabían, reconocían y habían declarado que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Así que ahora dice el Señor Jesús, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué no confías en mí? Yo estoy aquí. Amén. A veces podemos tener esos problemas y sentimos que se nos vienen encima. Sentimos que el mundo nos cae encima, que el tiempo se nos acaba. Sentimos que nos falta el aliento, la desesperación llega, la angustia. Pero el Señor dice, ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué tienes temor? Yo estoy aquí. A veces no lo escuchamos a la primera, no porque Él esté sordo, no porque Él no quiere escuchar, sino porque Él quiere que aprendamos a humillarnos delante de Dios. Cuando a mí un hermano me dijo, en mis comienzos, cuando recién llegué a Cristo, un hermano me dijo, hermano, tienes que aprender a humillarte delante de Dios. En mi pensamiento, en la carne, yo creí que humillarme tenía que decirme groserías, decirme soy un tonto, soy un necio, yo no puedo. Pero no, la palabra de Dios cuando nos habla de humillarnos, nos quiere decir reconoce que sin Dios tú no sabes nada, tú no puedes nada. Tú sin Dios estás perdido. Dios es todo, Dios lo es todo. Y tú necesitas a Dios, necesitamos de Dios. Así es de que Dios quiere eso. El Señor Jesús permite a veces que vengan los vendavales, que vengan las necesidades, que aumenten los problemas, no para dejarnos, sino para mostrarnos su gloria y su favor. Quiere el Señor Jesús que nosotros aprendamos a confiar en Él. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28 en adelante, la palabra de Dios dice que todas las cosas que pasan alrededor de los que a Dios temen es para su bien. Amén. Todo lo que nos pasa es porque Dios lo tiene programado. Aún la angustia, el dolor, la necesidad, la deuda, cualquier problema, dice la palabra, Hechos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo me pregunto, ¿qué habrá en la gloria del Señor? Sino bendiciones. Lo que el Señor quiere es darnos bendiciones. Lo que el Señor quiere es glorificarse en nuestras vidas. ¿Por qué nosotros debemos de tener angustia o temor? Debemos de aprender a confiar en Él. Amén. Por eso nuestro título una vez más, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? El Señor Jesús dice, mira, aunque yo estoy durmiendo, aquí estoy, ten confianza. Ahora, eso era cuando Él tenía un cuerpo de carne y hueso como el de nosotros, porque se cansaba igual que nosotros. Pero ahora el Señor Jesús tiene un cuerpo glorificado que no necesita del pan, que no necesita del sueño, del dormir, del descanso. Amén. Es un cuerpo nuevo, un cuerpo en gloria. No necesita Él descansar ni alimentos. Es más, ahora Él puede estar en todos lados al mismo tiempo porque tiene un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Aleluya. Y hoy el Señor no duerme. Hoy con mayor razón debemos de tener nuestra confianza puesta en Él. ¿Por qué dudas? Está bien que estés pasando por angustias, problemas, necesidades. Está bien que tu trabajo es incierto. Está bien que estás en el filo de la navaja. Están que te corren y no te corren. Pero ¿por qué dudas? Si tú estás con Dios, Dios va a estar contigo. Si tú estás con Dios, Dios va a guardar tu vida. Él te va a bendecir. Dice el salmista David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si confiamos en Dios, si dudamos, más bien si no dudamos, Él está presto para ayudarnos. Amén. Mire, en el libro de Marcos, ahí mismo, estamos en el capítulo 4, si pasamos al capítulo 5, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús viajó en esa barca y llegó a un lugar en donde se encontró con un endemoniado,
el endemoniado gadareno. Y el Señor Jesús se echó fuera esos demonios. Lo miraron sus discípulos, ellos estaban ahí con él, ellos lo vieron, ellos fueron testigos de su poder. De hecho, antes el Señor Jesús había multiplicado los panes para darle de comer a los hombres, a toda la gente que le seguía. Acababa de multiplicar más panes y peces. Amén. Y los discípulos estaban ahí, ellos veían, los apóstoles eran testigos del poder del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. En el capítulo 5, en el versículo número 16 dice: y le contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La gente que no ve, la gente que no está cerca del Señor Jesús puede tener dudas. Pero los discípulos estaban ahí, los apóstoles vieron el poder del Señor Jesús. ¿Cómo es que ellos tenían dudas? Nuestro tema es ¿por qué dudas? Verso 18 dice: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con ellos. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor Jesús dice: mira, no dudes, en vez de que dudes, testifica, cuéntale a la gente los milagros que Cristo ha hecho en tu vida. Yo no sé si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, yo no sé si Él ya perdonó tus pecados, yo no sé si Él ya te dio vida nueva, si tienes la seguridad de que cuando Él te llame a cuentas, en vez de ir al infierno, en vez de ser juzgado, vas a ir a la misma presencia del Señor, vas a ir al paraíso, vas a ir a su gloria. Yo no sé si ya lo hayas hecho, y si no lo has hecho todavía, yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón, amén, pero no dudes. En el capítulo 5, ahí mismo, en el versículo 21, la palabra de Dios nos muestra cómo el Señor Jesús volvió a atravesar ese mar de Galilea y llegó ahora a un lugar en donde ya lo esperaba multitud de gente, amén. Incluso, dice aquí en el verso 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Cuando tenemos necesidades, cuando tenemos angustia, cuando alguien de nuestra familia está en problemas, al borde de la muerte, es cuando tiene que brotar nuestra verdadera fe. La palabra de Dios nos dice que la fe, libro de Hebreos 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que estar convencidos, tenemos que tener fe porque lo hemos visto. No dudes, no dudes. El Señor Jesús estaba dispuesto a ir con Jairo y a orar por su hija. Pero en el camino, una mujer tocó el manto, el borde del manto del Señor Jesús. Dice en el verso 25, capítulo 5, verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar del Señor Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Cuando el Señor Jesús sintió que poder había salido de él, aunque estaba rodeado de mucha gente, porque era multitud de gente la que iba con él, él preguntó: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le decían: Señor, estás viendo que todos te empujan, estás viendo que todos están aquí alrededor de ti, y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero el Señor dijo: es que alguien me tocó con fe, porque poder salió de mí. No es lo mismo que tú te acerques al Señor Jesús y que sea nada más por curiosidad. No es lo mismo que tú le cantes por cantar. No es lo mismo que tú vengas a una congregación y estés ahí y te postres y hasta que llores. Si no tienes fe, si no crees verdaderamente en Él. Amén. Nuestro tema es: ¿por qué dudas? Y si dudas, entonces no puedes sentir la presencia de Dios. Yo te digo que aún en las congregaciones cristianas, aún cuando sean muchos o pocos, no todos sienten la presencia del Señor. No todos, porque no todos se acercan con fe.
Mira, tú puedes acercarte y puedes sentirlo, puedes alabarle, adorarle, puedes derramar tus lágrimas delante de Él. Tú puedes postrarte y abrazar sus pies, besar sus pies, enjugarlos con tus lágrimas. Pero hay quienes no creen, hay quienes solamente vienen y alaban y cantan y levantan las manos, pero nunca van a sentir nada, porque dudan, porque no lo conocen. Pero tú no dudes. Aquí la palabra de Dios nos enseña cómo una mujer que tenía flujo de 12 años tuvo fe porque tenía necesidad y le creyó. Ella dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto seré salva. A pesar de la situación, a pesar de la multitud, a pesar de su enfermedad, de su debilidad, de su anemia, ella halló fuerza en su flaqueza, en su fe, y se acercó a tocar el borde del manto del Señor Jesús. Los discípulos lo vieron, los apóstoles lo vieron. Amén. ¿Por qué duda? ¿Por qué dudar? Amén. Enseguida, un hombre se acercó a Jairo y le dijo, Jairo, ¿por qué molestas al maestro? Tu hija ya murió. Yo creo que Jairo sintió un golpe en su corazón. Yo creo que Jairo se sintió destrozado por dentro. Pero el Señor le dijo, tú solamente cree, no dudes. Amén. Le dijo, verso número 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solamente cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que con él estaban, y entró donde estaba la niña. Y tomando de la mano a la niña, le dijo, Talita cumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Aleluya. Dice, aleluya. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Los discípulos lo vieron. Los discípulos habían visto grandes milagros, y hoy el Señor resucita a una niña. Los discípulos lo vieron el poder, vieron la gracia, la misericordia, el amor del Señor Jesús. ¿Y por qué dudaron? Hoy la invitación es para ti que me ves. ¿Por qué dudas? No dudes. Amén. Después el Señor Jesús viajó a su propia tierra. Y en su tierra se le hizo difícil hacer milagros. Porque la gente lo conocía, la gente sabía que era el hijo del carpintero. La gente decía, no están aquí con nosotros sus hermanos y sus hermanas. No es María su madre. No es este hijo de José el carpintero, que para entonces ya había muerto. Dice el verso 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. El Señor Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre los suyos, entre su parentela. Tal vez tus hermanos, tal vez tus amigos, tus familiares, no te crean cuando tú les testificas los milagros que el Señor Jesús ha hecho en tu vida. Y es bíblico. En el verso 7, el Señor Jesús dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo. Mira, el Señor Jesús llamó a los discípulos, que ahora ya les llamaba apóstoles, y los envió de 2 en 2. Les dio autoridad para echar fuera demonios. Les dio poder para sanar a los enfermos. Y les dijo, vayan por todas las aldeas alrededor y prediquen este evangelio a toda criatura. Amén. ¿Por qué habrían de dudar? Si el mismo Señor les estaba dando su autoridad. En Mateo 28, 18 dice la palabra, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad al Señor Jesús. No hay demonio que se le resista. No hay espíritu inmundo, no hay enfermedad ni maldición que no acate la palabra de Dios.
Puede ser a través de tus labios o de los míos, pero es la palabra del Señor Jesús. Y toda la autoridad la tiene Él. Pero sabes, Él quiere compartirla contigo y conmigo. Dice en el verso 12, saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El poder, la gracia, la unción del Señor Jesús iba ahora sobre sus discípulos. Ahora ellos estaban contentos. Ellos regresaron y le dijeron: Señor, estamos contentos, asombrados, maravillados, porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cómo no creer? Amén. Y aún así llegaron a creer. Ahí mismo, en el capítulo 6, versículo 34, dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor Jesús, al salir de la barca, encontró que la gente había rodeado el mar, ese mar de Galilea, y habían llegado hasta la otra orilla, caminando, corriendo, llegaron antes que Él. Y el Señor se asombró, tuvo misericordia de ellos, y les predicó la palabra. Pero viendo que no tenían que comer, el Señor Jesús se preocupaba por ellos porque los amaba. Dice el verso 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es eso? 5 panes y 2 peces para muchísima gente. Y les mandó que hiciesen sentar a todos en grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron en grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió de los peces entre todos. Imagínate, los mismos discípulos sabían: solamente hay 5 panes y 2 peces. El Señor los multiplicó. ¿No será eso un motivo de asombro? ¿No será ese motivo para que los apóstoles, los discípulos, crean en el Señor? Y sin embargo dudaron. Vieron un milagro grande, glorioso, manifiesto en ese momento. Y dudaron. Aleluya. Veamos lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Los versículos. Aleluya. En el libro de Mateo. Aleluya. Mateo capítulo. Ahí mismo, capítulo 45 en adelante. 45 al 51. Marcos capítulo 45 al 51 dice la palabra. Enseguida hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betania, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subía con ellos a la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Otra vez, los discípulos habían visto milagros, multiplicación de panes y peces. Habían visto al Señor Jesús resucitar muertos. Habían visto que el Señor Jesús sanaba a los cojos, sanaba a los ciegos, sanaba a los sordos, sanaba a los paralíticos, sanaba a los leprosos. Habían visto que el Señor Jesús repartía de su grande amor y misericordia.
No nada más lo vieron, lo probaron, porque el Señor Jesús puso sus dones, puso talentos, puso poder, puso autoridad en las manos de los apóstoles para que ellos también fueran y echaran fuera demonios y sanaran a los enfermos. Ellos ya habían visto el poder, la gloria del Señor, y aún así dudaron, aún así se atemorizaron. Vamos a ver cómo dice este mismo pasaje en el libro de Mateo. Mateo capítulo 14, versículo 22. Aleluya. Dice la bendita palabra. Aleluya. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vieron otro milagro y creyeron, pero antes tuvieron miedo. ¿Que si existen los fantasmas? Claro que sí, la Biblia lo está demostrando que sí existen. Tal vez tú hayas tenido la experiencia o hayas sabido de alguien que ha visto un fantasma. Mira, tu cuerpo se paraliza, tienes miedo, tu boca se traba, tu lengua se traba. A veces tienes un sueño fuera de lo común y no puedes ni despertar, no puedes moverte, no puedes gritar. Eso es fantasmas, espíritus. Y cuando los discípulos vieron al Señor Jesús, pensaron que el Señor Jesús era un fantasma, fíjate. Conocían su poder, conocían su gloria, conocían su autoridad, conocían que el Señor Jesús es el Todopoderoso, es el Hijo de Dios, es el Dios hecho hombre. Y aún así dudaron, se turbaron, tuvieron miedo. Cuando el Señor Jesús se acercó a ellos, dijo: no teman, soy yo. El apóstol Pablo, el hombre intrépido, el hombre extrovertido, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y el Señor Jesús dijo: ven, ven, soy yo soy real, yo sé que soy, ven. Pedro comenzó a bajar de la barca sin dudar y comenzó a caminar sobre el agua. Pero cuando Pedro sintió el golpe del viento en su cara, cuando el apóstol Pedro escuchó las olas del mar y sintió como debajo de sus pies se movía el agua, Pedro quitó los ojos del Señor Jesús, vio los ojos en el problema y tuvo miedo y se hundía. Y el Señor Jesús, rescatándolo con su mano, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy la palabra es para ti y para mí. ¿Por qué dudamos? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Será que Dios no puede hacer algún milagro en determinado momento? Dios quiere hacer la obra. Dios quiere sorprendernos. Y Él nos dice en esta hora: ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Viste mi gloria, viste mi poder, viste que resucité muertos, viste que resucité, que multipliqué los panes y los peces, viste que una higuera se secó porque yo la maldije. Has visto tantas obras. ¿Y ahora por qué dudas? Dice el apóstol Juan en su evangelio: si los milagros que el Señor Jesús hizo se escribieran, yo pienso que ni aun en todos los libros que hay sobre la tierra cabrían tantos milagros que el Señor Jesús hizo. Los apóstoles, los discípulos, estaban ávidos de milagros. Todos los días veían milagros, todos los días. Y sin embargo,
dudaban. Hoy yo te pregunto, ¿por qué dudas? Tienes que creer en Dios, tienes que creer en el Señor Jesús. Tu problema nunca va a ser más grande que la gracia de Dios. Nunca va a ser más grande que la misericordia del Señor Jesús. No dudes. Extiende tus brazos al cielo y dile, Señor Jesús, heme aquí. Heme aquí, Señor Jesús. No quiero dudar, quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder. Recordemos el Salmo 77. El rey David dijo, me acordaré de los milagros, me acordaré de tus hechos maravillosos, me acordaré de cada vez que tú has movido tu mano a favor de mi vida. Me acordaré de los milagros que están escritos en tu palabra. Me acordaré de todos ellos y serán mi esperanza. Mi esperanza de que un día tú, el Dios Todopoderoso, el alto y sublime, el Dios lleno de amor y misericordia, vas a escuchar mi voz. Tal vez no me escuches en el momento porque he sido pecador. Tal vez no me escuches en este momento porque he sido pecador. No merezco, no soy digno. Pero tal vez el día de mañana o pasado tú me escuches. El rey David decía, clamaré, alabaré, buscaré. ¿Qué tal que un día el Señor me escucha y extiende su mano de amor y de misericordia sobre mí y sobre ti? Por eso yo te invito, no dudes, nunca dudes del amor, de la misericordia, del poder de Dios y de cómo Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere hacerte una nueva criatura. Dios quiere bendecirte. No dudes en obedecerlo. No dudes en venir a Él. No dudes que el Señor tiene sus ojos puestos en ti. Dios te bendiga. Nos vemos a las 7 de la tarde, noche, el día de hoy. Dios les bendiga.